Natación con aletas es un deporte subacuático, ¿vale? Es como la natación, pero llevas unas aletas o una monoaleta y después llevas un tubo porque la cabeza siempre está debajo de agua. La natación con aletas es la evolución de la natación convencional que todo el mundo conoce. Es la Fórmula 1 de la natación, es un deporte que se diferencia de los demás en el hecho de que no solo hay una modalidad, sino hay 4 maneras diferentes de nadar. De modalidades hay 4. Hay la superficie, que es con la monoaleta y vas con el tubo, y la prueba más larga son 1500 metros y la prueba más corta 50 metros. Luego está la apnea, que es sin tubo y todo el rato debajo de agua, que la prueba más larga son 50 metros y para los pequeños son 25 metros. Luego está la escafandra, que la escafandra vas con una botella de aire comprimido y todo el rato debajo de agua, y la prueba más corta son 100 metros, la prueba más larga son 800 metros. Y luego por último están las vialetas, que esto ha surgido recientemente, que en vez de llevar los pies juntos, lo que llevas son como unas aletas normales, vialetas. Las diferentes aletas con las que nadamos los nadadores de natación con aletas se diferencian en la dureza de la pala, la inclinación de los pies, la goma con las que están hechas. Están hechas de fibra de carbono y después hay diferentes tipos. Depende de las modalidades que nadas. Si nadas pruebas largas, pues se recomienda un tipo de monoaleta, y si nadas pruebas cortas, otro tipo, que son más duras. La apnea, básicamente, pues debajo de agua a lo mejor es un poco más dura porque tienes que tener más capacidad pulmonar, y bueno, es una prueba también que tienes que estar muy concentrado porque es un momento, 50 metros apnea, el récord del mundo está en 13 segundos. En 13 segundos pues te lo juegas todo, básicamente una prueba explosiva, de velocidad pura. Sensación, velocidad, es que es como la Fórmula 1 de la natación. Cuando estás nadando lo sientes, que estás yendo muy rápido. Creo que me evado del mundo, pienso que es la única cosa que hay en ese momento, y sobre todo siento velocidad, siento adrenalina, siento que no hay nada que me pueda parar, y sobre todo pues yo creo que me siento bien. La explosividad dentro del agua, esta gente lo domina a las mil maravillas, sabe traccionar dentro del agua con una superficie de una aleta y alcanzar velocidades de infarto, 15 km/h. Es una velocidad en natación clásica, pueden ir a 7, 8 como mucho, y aquí es agua, es algo que te frena, que te dificulta el avance, y ellos la cortan y vuelan. Es muy fácil practicar este deporte. Simplemente con unas aletas que podemos encontrar en cualquier tienda de deporte ya podemos empezar a hacer natación con aletas. Simplemente podríamos añadir un tubo y ya tendríamos la parte más complicada dentro del deporte, que es aprender a utilizar el tubo. Pero cualquier persona ahora está acostumbrada a usar un tubo haciendo snorkel en la playa, pues es el mismo funcionamiento. Un buen nadador con aletas tiene que tener las mismas cualidades que cualquier otro buen deportista. No dejamos de ser deportistas nosotros también. Y esas cualidades son el esfuerzo, el entreno y la constancia.